Seguimos haciendo F5, actualizate. De eso se trata, actualizarnos todos nosotros. Se trata de estar en Radio Compacto 103.3, en C5SF y en radios del interior de la provincia que nos toman a diario a esta hora. Y un tema que lo sufrimos todos, de distintas maneras, y necesitamos asesorarnos, saber de qué se trata y por qué tenemos problemas de salud mental, de alcoholismo, de ludopatía, adicciones, todo tipo, enfermedad mental que tiene que ver con el estrés, gente que se quiere suicidar, ¿por qué llega a ese nivel? Bueno, estamos entrevistarnos ahora con un viejo conocido nuestro, que siempre va a ser un viejo conocido porque lo vamos a citar y a consultar permanentemente, Fundación Abra, presidente de esta institución, Osvaldo Charlo. Osvaldo, gracias por estar acá con nosotros. Gracias también, y muy valeroso que puedas generar estas oportunidades. Por supuesto. Difícil la situación que se vive en el mundo, pero con el ser humano, ¿no? Los otros días la muerte de este cantante. Ajá. Sí, hizo mucha repercusión. Se tiró del tercer piso, se mató, le agarró un ataque, no sé de qué, se mató con sobredosis, ¿no? Hace un tiempo atrás, una joven también, creo que era brasilera, hace 2 o 3 años atrás, estaba en unas reuniones sexuales y se tira de un piso 12, creo, y se mató. ¿Por qué llega la gente a tener esos problemas de estrés y problemas de salud mental? Sí. Qué pregunta, Carlos. Y bueno, qué pregunta. Para eso estamos. Sí, en realidad encontrar una respuesta única, ¿no? En el punto de vista de qué es lo que lleva a que una persona tome la decisión, algo totalmente antinatural, que es decir, atentar contra la propia vida, es decir, así como desde la psicología se puede decir que hay un instinto de muerte, también tenemos un instinto de vida, y en ese instinto de vida es como que siempre pulsiona para que de una manera u otra uno esté aferrándose a la vida y no a la muerte. Entonces, encontrar una respuesta única, ¿no? Porque hay personas que o toman esa decisión antinatural, o bien porque algunas personas también, si se quiere, reciben tal vez la misma cantidad de nivel de estrés, pero no actúan, ¿no?, de una manera estresada como otras personas. Entonces, acá creo que lo importante es hacer un análisis siempre de afuera hacia adentro. No hay que hacer un desarrollo muy exhaustivo, antropológico, sociológico, cultural, como para poder evidenciar que estamos viviendo ante una sociedad enferma, en una sociedad ansiosa, en una sociedad muy superflua, es decir, que todo implica más la marca, lo que se ve, no tanto el proceso. Estamos ante una sociedad consumista, donde nos bombardean desde un punto de vista como para poder ser y tener un sentido de existencia en este plano, ¿no? Uno tiene que consumir o uno tiene que estar, ¿no?, sistemáticamente en funcionamiento. ¿Hay que ser exitoso? Hay que ser exitoso, ese es otro de los lemas, ¿no? Hay que ser exitoso, hay que tener determinado cuerpo. Y todas esas variables de esta sociedad van predisponiendo a que nos olvidemos, un poco el ser humano, nos olvidemos más de lo sencillo, ¿no? Más de la cotidianeidad, más el abrazo de las personas significativas que todavía están en este plano, el reconocimiento del logro de lo que uno ha, por ejemplo, estudiado durante todo el año como para poder cerrar el ciclo lectivo, ¿no? Esos pequeños logros, el ser humano actual es como que no ha perdido esa sencillez y siempre está buscando, ¿no?, lo grande ausente, es decir, aquello que todavía no tenemos. Si a esto, ¿no?, es decir, tenemos una sociedad que nos invita a que sistemáticamente estemos buscando aquello que no vamos a tener. Y si lo sumamos, ¿no?, un estilo de vida en el cual
uno no tiene un contacto con el deporte, donde no hay actividades prosociales, como por ejemplo la espiritualidad, como por ejemplo participar de algunas organizaciones que tienen un compromiso con la sociedad, tener un estilo de vida que pueda tener cierta conciencia crítica de lo que uno consuma, ¿no? Como para poder uno reflexionar también, ¿para qué consumo lo que consumo? Si se suma, ¿no? Estos déficits a nivel individual y lo tenemos que sumar con toda esta sociedad que nos invita a que tengamos que siempre ir hacia lo que nos está faltando, podríamos decir que va predisponiendo de que el ser humano contemporáneo tenga menos niveles de tolerancia, de poder tolerar el estrés y a su vez ese sinsentido de vida, ¿no? Eso de soy famoso pero no tengo nada, así como el jugador, así como ha pasado con este cantante. actor, hubo un jugador, este cantante, hubo un jugador de fútbol, Sí. hará 2 o 3 años que se suicidó de la liga. Entonces se va perdiendo ese sentido, esa sencillez del pequeño existente y por lo tanto el ser humano contemporáneo termina entrando en una rueda donde quiere perseguir aquello que la sociedad dice que lo tenés que tener como para poder ser exitoso o poder tener un bienestar de vida, y como eso nunca se va a llegar porque es ilusorio y más un estilo de vida, ¿no? Que no tenga un autocuidado y que no tenga cierta disciplina de equilibrio, predisponen a que o la persona comience un tránsito de mucho estrés, de mucho desgaste, que ese estrés, ese desgaste después se traduce en consumos, por ejemplo, consumo de trabajo, consumo de sustancia, o bien llegar a un punto donde entiende que el vacío lo llena tanto que ya no le encuentra un sentido en esta vida, si se quiere, y cómo toman esa se hace decisión. para salir de ese problema? También la receta es compleja, en primer medida como un modo también de poner en crisis esta sociedad. Nosotros venimos arrastrando una cultura del siglo XX, donde por ejemplo determinadas emociones, si uno las expresaba, y más si era varón, ¿no? Se interpretaba de que uno era débil, ¿no? Faltaba fuerza, o inclusive hasta muchas veces también se insultaban con determinados conceptos que tenían que ver, por ejemplo, con la orientación sexual. Sí. Hoy en día, en esta contemporaneidad, cuando vos me preguntás, bueno, ¿cómo evitamos? Porque el estrés no lo vamos a evitar. No vamos a evitar que la sociedad nos invite a tratar de siempre focalizarnos en aquello que no tenemos en vez de valorar lo que tenemos. Entonces el secreto es cómo desarrollar una personalidad, una conciencia crítica para tolerar esos niveles de estrés o ese bombardeo que este sistema perverso y enfermo nos realiza. Entonces lo primero es ser consciente que cuando... Hay que convivir con ese problema. Hay que convivir, que es el primer paso de aceptación. Por eso es un error decir yo quiero evitar el estrés o quiero evitar la ansiedad. Deberías estar muerto para evitar la ansiedad o el estrés. Es decir, vivir ya genera estrés, vivir genera ansiedad. La pregunta es, ¿cómo hago? ¿No es un negocio de ustedes para que siga habiendo estrés y convivir nosotros con algo crónico y no solucionarlo? ¿No? Bueno, en realidad, ¿También? En realidad está toda, es muy buena esa reflexión, porque hay todo lo que se llama el sistema de la medicalización de la vida diaria. Claro. Entonces, en ese sistema de la medicalización de la vida diaria, es evidente que si vamos a tener un lente económico-comercial, que siga habiendo gente estresada y que siga habiendo gente enferma. Hay una El resurgir de la profesión del psiquiatra y del psicólogo después de la pandemia. Bueno, que en realidad igual se está poniendo en tensión, Carlos, porque el paradigma del siglo XXI es el paradigma del buen vivir. El paradigma Claro. del buen vivir hacia el autocuidado. Entonces, ¿qué significa el buen vivir, el autocuidado? Primero y principal, no es estar en contra. Una vida sana. Una vida sana conectada con el descanso. Una cosa es descansar, otra cosa es dormir. Cuando yo necesito de, por ejemplo, un fármaco para dormir, muchas veces ese fármaco lo que hace es que uno duerma, pero no que uno descanse. El descansar básicamente cuando uno tiene la conciencia tranquila, Sí. si se quiere. La alimentación, somos en parte lo que comemos,
Entonces, si nosotros tenemos una ingesta de alimentación de altas calorías, altas grasas, eso en parte también lo que va a hacer es afectar nuestra capacidad de depender de uno mismo. La importancia que tiene también la conexión con la comunicación asertiva con los seres significativos, esas cuestiones que parecen invisibilizadas, es decir, el encuentro con la familia, por ejemplo. Un encuentro de mate con la familia. Cada vez menos. Por eso lo traigo, también, claro. por eso también lo voy trayendo. Por lo tanto, por eso se pone en tensión y en crisis, si bien, como supongo, en todos los rubros, hay modelos y profesionales que tal vez la finalidad no es poder tener bien a tono su economía. Gran otra parte de lo que es el trabajo en la salud, el salud integral y la salud mental, es comenzar a generar estas intervenciones para que los usuarios del servicio de salud o los pacientes no tengan que depender de los profesionales ni del espacio, sino que en su defecto, si tienen que depender, que esa dependencia sea transitoria para que uno le pueda brindar las herramientas de autocuidado y empezar de esa manera también a valerse más por sí mismo. Porque si no, básicamente lo que sucede es que somos muy finos a la hora de autodiagnosticarnos, ¿no? Porque tenemos un montón de publicidad para... Nos duele la cabeza... Internet, vamos a buscar. Ahí va. Entonces, tenemos una gran probabilidad para autodiagnosticarnos y tenemos también Y un ahora gran la acceso... inteligencia artificial en el celular. Entonces, es como que tenemos mucho acceso para autodiagnosticarnos y para automedicarnos. Entonces, es como que en definitiva nuestra sociedad nos dice, no sientas dolor, siempre toma algo. Y para nosotros los psicólogos, que entiendo yo también que hay muchos trabajadores de la salud, otras disciplinas que comparten, es necesario atravesar por cierto umbral de dolor para poder generar la crisis y ahí generar el cambio. Lo que pasa que este sistema actual, ¿no?, con la finalidad de poder seguir incrementando lo que es la industria farmacológica, se busca de que se pueda seguir dependiendo o pueda llegar a ver todos estos niveles de Una persona que sufrió la pérdida de un ser querido, una persona que fue echado de su trabajo, que se quedó sin una posición económica sólida y pasó la quiebra de un negocio, una empresa, y empieza en su cabeza mentalmente a transformarse para ir en contra de su vida sana que tenía, ¿no? ¿Cómo hace para convivir con esa situación cuando a veces dice, ¿cómo hago para salir de esta? ¿Cómo hago para salir de lo que me está pasando acá adentro? Un poco lo mencionás en esto de, Buda ya decía, ¿no?, que a veces la batalla más importante que el ser humano tiene que ganar es contra uno mismo. Es decir, en esto contra uno mismo, decir los propios boicot. Y en eso del propio boicot, la puerta que te posibilita abrir otros recursos es la de la validación y de la aceptación de lo que te está pasando. Vuelvo a linkear con que nos han criado, el sistema nos ha criado en que hay determinadas emociones que uno no las tiene que ni siquiera sentir. Miedo, tristeza. Por lo tanto, cuando una persona está atravesando, por ejemplo, por la pérdida de una persona que ya no está en este plano, lo cual implica un duelo, una tristeza de seguir teniendo aquello que una vez tuvimos y que ya no lo vamos a volver a tener, o la pérdida de un trabajo, que no implica tampoco también solamente un duelo por aquello que alguna vez tuvimos, que en este caso tenía que ver con un trabajo que me daba un ingreso económico, sino también un problema económico. Entonces, lo primero que uno por ahí desea y espera, no te sientas mal. El hecho de uno pensarse de que no se tiene que sentir mal, ya empieza a generar otro problema. Es decir, el primer paso, Carlos, es aceptarse y reconocerse y validarse lo que uno está sintiendo. Entonces, si perdiste a alguien o perdiste un trabajo... Hacer un propio diagnóstico. Y sentirte de esa manera. Y sentirte de esa manera no evitando sentirte de otra manera. Es decir, si estás triste, tenés que sentirte triste. Si estás enojado, tenés que sentirte enojado. La pregunta es, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto es lo conveniente? Entonces, acá donde viene el secreto.
Es decir, ante la pregunta tuya, ¿no? Vos me decís, bueno, Valdo, alguna persona perdió el trabajo, se va a sentir de una determinada manera. ¿Cómo hace esa persona? Natural. Entonces, es natural. Y ese es el problema que hemos tenido, Carlos. Como sistema nos han bombardeado de que no te sientas de esa manera, no te sientas. ¿Y cómo no te vas a sentir de esa manera si te está pasando? Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo? Entonces, ¿cuánto tiempo necesitamos transitar por esa tristeza, por ejemplo, o esa frustración, para luego poder hacer ese clic? Entonces, tiempo es muy personal si uno tiene que ir a los libros. Si vos hace 6 meses que estás de esa manera, sí. Evidentemente que lo primero que tiene que hacer es pedir ayuda. Y acá otro tips, que para nosotros los hombres, principalmente siglo XX, pedir ayuda, eso es débil. Pedir ayuda. Y menos un psicólogo. Y menos un psicólogo, una cuestión de loco. Entonces, pedir ayuda. Pero fíjate los pasos o la receta, Carlos. Hay psicólogo del dolor. Hay psicólogo del dolor y hay medicina del dolor. Sí. Hay medicina del dolor. Entonces, los pasos parecen... Del duelo también. Inclusive hay después, dentro de la problemática de salud, ¿no?, las diferentes especificidades. Porque hay personas donde, por ejemplo, yo como psicólogo puedo trabajar el duelo como supongo cualquier otro psicólogo. Pero si ese duelo ya, por ejemplo, 1 año, 2 años, evidentemente ahí esa persona necesitaría un especialista, claro, ¿no? Eso también es parte de lo que es la salud y lo que es también la salud integral. Eso es un poco también la manera de ir lidiando con esta contemporaneidad, ¿no? Esta contemporaneidad actual, lo que digo yo, que es paradójicamente, la vida es bella, pero el sistema lo hace como que sea muy agridulce. Un poco por lo que veníamos un poco desarrollando. Ustedes son una fundación donde multidisciplinaria, trabajan, se capacitan, se forman, entre ustedes van charlando distintas experiencias con otras instituciones, y ahora organizaron un encuentro, un congreso. Sí. Contanos un poquito, tenemos los flyers para mostrar, Sebastián. Sí, eso también me parece, y fíjate cómo sigue, ¿no? Primer Congreso Internacional de ABRA, Salud Mental Integral y Consumo Problemático, el miércoles 30, pasado mañana. La semana que viene. La semana que viene. De 7 a 20 horas y jueves 31, de 9 a 20 horas, de 8 a 20 horas, San Jerónimo 30 a 33. Ahí donde está el colegio. La caja de ingenieros. Ah, está bien. Que ahí nos dieron acceso al lugar. Lindo lugar, ¿eh? Van a salir profesionales del país de México, por eso es internacional. Y siguiendo un poco la lógica de lo que veníamos hablando, Carlos, es también muy significativo. Primero, esto lo de organizar un congreso en Santa Fe, no, es decir, por lo menos no puedo confirmar que no haya, pero dentro de lo que es divulgarlo públicamente, no tengo conocimiento de congresos. Cuando se dan congresos son de medicina, que generalmente son impulsados por las industrias farmacológicas, entonces son muy cerrados. Nosotros acá lo que estamos primero es invitando a la localidad de empezar a meter en agenda temas de salud. Y cuando hablamos de temas de salud, salud integral, porque parecería que salud va por un lado y la salud mental va por otro lado. Y en realidad la salud es una sola. Tener un problema en el corazón evidentemente también te va a afectar la psiqui. Entonces queremos presentar... Es como un médico, cardiólogo, especialista oftalmólogo, son médicos. Exactamente, pero la salud es una. Así es. No es que hay varias salud. Nosotros un poco la intención es presentar esa base y es desarrollar 3 ejes, ¿no? El primer eje que tiene que ver más con lo que es la salud integral. Después el segundo eje ya consumos problemáticos, porque también otro de los objetivos que nosotros tenemos como micropolítica de la institución es poner los consumos en agenda política. No está en agenda política el consumo. No. Más allá de que hay acciones... ¿Cómo viene el Estado con ustedes? ¿El Estado cómo trabaja con las instituciones de salud mental? Con convenios, ¿no? Sí. Ellos establecen convenios, plazas, por eso hay acciones, está esta acción de... No basta. No basta porque es muy complejo,
Es muy arduo, por lo tanto, lo que nosotros queremos es que esté en la agenda política. Y básicamente nos vamos a dar cuenta que esté en la agenda política los problemas de consumo cuando pase como un género. ¿Invitaron a la gente de la política? Invitamos. Vamos a esperar. Si están hablando de que incorporar la agenda política. Invitamos al senador del departamento, que nos parecía más que crucial. El senador del departamento colaboró también con el Congreso, Garibaldi. Estamos invitando también a gente de la Cámara de Diputados. Salió, que eso no te lo comenté, Carlos, pero reconocimiento desde la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, de interés el Congreso. Y al tercer eje es salud y comunidad. Pero bueno, la intención que nosotros tenemos principalmente es que se ponga salud en la agenda política, que ingrese en la agenda política y específicamente los consumos problemáticos. Y nos vamos a dar cuenta como ciudadanía que los consumos problemáticos están en la agenda política cuando pase lo mismo que con género. Es decir, que se visibilice sistemáticamente, que se brinden presupuestos, que se brinden estructuras, que se brinden capacitaciones, que se brinden leyes. En el mientras tanto, seguimos ahí. Falta abrir el tema de la ley de salud mental que posibilite que una clínica, un sanatorio pueda recibir a un adicto, a una persona con salud mental, con problemas de salud mental, que no sea en forma voluntaria. Sí, y por eso acá porque es un problemita, un obstáculo. Es un obstáculo, pero en realidad está en la ley. Lo que no está es la capacitación. Ajá. Por eso es el punto. En mi experiencia, yo tengo además, soy investigador, entonces yo tengo una casuística de 3.000 casos, ¿no?, que yo he atendido. De esos 3.000 casos, yo he internado involuntariamente solamente un usuario, porque bueno, entendía los criterios, y a ese usuario que lo interné de forma involuntaria, que luego lo trasladaron a Buenos Aires, la familia se hizo cargo, por supuesto, del abogado, se hicieron cargo de la ambulancia para que lo tengan que ir a buscar y demás, lo hice con esta ley. Ajá. El tema, el debate, Carlos, por eso también que no está en la agenda política, no están capacitados los profesionales de la salud para comprender lo que es la problemática del consumo de forma contemporánea. La problemática del consumo se sigue abordando operativamente como si estuviéramos en el siglo XX. Por eso genera esta crisis. ¿Por qué? Porque dice que la ley no se puede internar porque va contra el derecho. El artículo 21 de la ley hace muy bien que puedo internar involuntariamente y a las 48 horas hay que informar al juez de que hay una internación involuntaria para que el juez luego pueda tener cada 30 días un control de esa internación involuntaria. El problema acá, el gran debate es que primero no hay capacidad, entonces como no estoy capacitado no sé cómo hago que vos no estás consciente de tu enfermedad para que seas consciente, no lo sé hacer, no están capacitados. Sí. Y en segunda medida hay todo como una cuestión muy más simplista a la hora de poder tomar decisiones y de resolver desde el punto de vista de ser como más homogéneo. Entonces, cuando un paciente no acata a las intervenciones del terapeuta, automáticamente lo que uno hace es expulsar, ¿no?, lo que se llama el destierro en salud mental, porque los profesionales no están capacitados para... A mí lo he visto y no me parece desagradable ese término porque se utiliza expulsar. Y algunos que son más delicados, pongámosle, le dicen alta porque nosotros ya no te podemos ayudar más. Así es. Y entonces te dicen así, alta no te podemos ayudar más, y el paciente queda así. Cavate una fosa. Claro, algo así. Bueno, todo eso es lo que se va poniendo en crisis. En realidad... ¿Vamos a poder participar como periodista de Ciudadano Común de este congreso aquí en Santa Fe? Invitados totalmente, Carlos, sí. Inclusive vamos a enviar una invitación personalizada. Bueno. Sí. Te vamos a agradecer y vamos a participar con la gente de Grita Solidaria también. Vamos a estar allí presentes en nuestro medio. Osvaldo, muchas gracias y vamos a ver también alguna personalidad que venga al Congreso, tenerlo aquí en nuestro programa para charlar. Bien, viene Carballeda y viene, son dos personas de Buenos Aires, así que productor. Exactamente, me voy a poner en campaña. Dale, muchas gracias, Osvaldo. Gracias a vos, Carlos, también por este espacio. Osvaldo charla.
presidente de la Fundación Abra, aquí en Santa Fe, trabajando muy bien. Congreso que se viene, hablando de salud mental, ya la próxima semana, el Congreso aquí en Santa Fe, muy importante. Ya venimos para hablar de Colón.